Lemus y apenas de una damos inicio. Una excelente invitada. Sí, eso sí, una invitada muy, muy especial tenemos hoy acá en el espacio. Claro está que sin desmeritar pues las anteriores protagonistas de los conversatorios, ¿no? Pero pues lo decimos con la situación personal, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Digamos que todos han tenido soporte significativo y que sí tienes razón. Los proyectos están... ¿Dijiste algo, Mauricio? No, 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 no. Buenas tardes a todos y a todas, por cierto. Ah, ok. Buenas tardes, bienvenido.
Bueno, Shirley, puedes poner perdón, la presentación, por favor. Sí, sí, ya la pongo. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Sí, sí, sí. Listo. Buenas tardes Sí, a señora. todos y a todas. Bienvenidos un viernes más a nuestro conversatorio del Club de Mujeres Yuri Yuyay. Hoy el tema que vamos a hablar es sobre las mujeres en el ámbito popular, en la contribución de ciudad. Hoy tenemos una bienvenida muy especial, que es Eliezer Lemus, que es docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y nos estará hablando sobre el tema. El viernes pasado, el 31 de julio, tuvimos, Shirley, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, el 31 de julio, fue viernes, tuvimos una invitada muy especial que fue Joana Pérez. Ella es una mujer trans, es feminista, es una mujer comunitaria, es conferencista, escritora y es activista. Ella actualmente, pues, ella escribe en una página virtual que se llama generofluido.com y nos habló sobre cómo el transfeminismo ha impactado bastante, pues, a nivel nacional, y nos habló también sobre su historia de vida. Listo. Shirley. Bueno, Lina, Ana, vamos a iniciar pues con una dinámica. Lina, ¿está? Sí, listo. Hola, buenas tardes. Pues dentro de la dinámica de hoy, queremos, antes que todo, pues explicar un poco qué monumento pues estamos viendo en la pantalla. Pues este monumento se encuentra pues en Banderas, en Kennedy, y pues el monumento se hizo gracias para recibir a las delegaciones internacionales de la 9ª Conferencia Panamericana que se realizó en 1948. Se compone de 21 astas que izan pues las banderas de los diferentes países que participaron en esta conferencia. No, eso. Que pues participaron en el evento. Cada una de estas astas la sostienen 6 figuras femeninas que representan la justicia, la ciencia, las artes, el comercio, la agricultura y el progreso. Pero bueno, ¿por qué presentar monumentos? De hecho, Bogotá tiene un montón de monumentos hacia las mujeres distribuidos en todos los lugares de Bogotá, valga la redundancia. Si quieres, sí, ahora sí baja por favor la otra diapositiva. Y pues la dinámica de hoy es que quiero que se piensen qué lugar de Bogotá ha significado para ustedes felicidad. No quiero que sea algo malo, sino algo que las inspire, que las haga crecer, un sitio en específico de la ciudad que para ustedes representen muchas cosas. Probablemente deben tener muchos, pero pues entre todos esos quiero que escojan uno. Yo empiezo con mi ejemplo. Esta es una foto que tomé en uno de los balcones de la sede de la Macarena, la Universidad Distrital. Está la Facultad de Ciencias y Educación. Y pues aparte de que es un lugar bellísimo para ver toda la ciudad, que tiene unos amaneceres súper lindos cuando uno llega a clase 6 y unos atardeceres cuando sales de noche, muy lindos. Pues me ha formado como docente, me ha formado como persona, como mujer.
Es muy importante, aparte de ser mi alma mater, siento que me ha ayudado a construir muchísimo en muchos ámbitos de mi vida y por eso este lugar es tan importante. Esta facultad queda en la 13 con 26 por la Circunvalar. Si algún día quieren ir, pueden ir, no importa. Pasarse por los balcones, tomarse un tintico, relajarse y ver toda la ciudad. Es muy lindo este lugar para mí, pues aparte de muchos otros. Y pues ya con esta breve introducción quisiera que alguna, si quieren damos un tiempito para que lo piensen, o si alguien ya lo pensó, dijo, esta fue, y nos quieran compartir un poco el por qué este lugar específico de Bogotá es importante para ustedes. Puede ser un hombre que hable. Claro que sí, perdón, lo siento, Dios mío. Dios, Por o sea, favor. ¿por qué no, corríjanme? Ahí es cuando tú prendes el micrófono y dices, pues no, acá también hay hombres. Claro que sí, dale de una. Bueno, para mí, la zona rural pues, la que se encuentra pues, en toda la ciudad, pero es exactamente los cerros orientales. Pues porque para nadie es un secreto que la zona verde nos trae, pues, tranquilidad, ¿no? Y pues es otro mundo. Eso como primer aspecto. Como segundo aspecto, pues me recuerda de dónde vengo, me recuerda mi niñez, mi infancia, casi mi adolescencia, que fue en el campo. Entonces, para mí, este sitio es muy importante. Gracias. Sí, gracias a ti. Tocas un punto muy importante para mí, las montañas. También es muy lindo. Siento que los bogotanos ya, o pues los que hemos vivido gran parte de nuestra vida aquí, olvidamos lo importantes que son las montañas. Créanme que si salieran mucho rato y estuvieran sumergidos en una ciudad o en un ámbito donde no haya contacto con la naturaleza, hace un montón de falta. O sea, de hecho, las montañas no solo sirven para sentirnos bien, sino es un punto guía. Es como que, ¿dónde están los cerros? Ya, puedo guiarme dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oeste, dónde está prácticamente todo. Y las montañas, sí, o sea, creo que aunque Bogotá sea una ciudad tan caótica, tenemos mucho verde a nuestro alrededor y eso es un punto a favor, buenísimo. ¿Alguien más quisiera compartirnos? Yo, Lina. Bueno, yo, Ah, tranquila. dale. No, hágale, su merced. Señora Luz, hágale, tranquila. Buenas tardes para todos y todas. A mí también, yo estoy de acuerdo con ustedes, nada más hermoso, bueno, beneficioso y tranquilizante. La mejor medicina es estar en una zona verde, especialmente hoy el campo, las montañas. Aquí en Bogotá tenemos muchos sitios para salir a caminar, a refrescarnos, a retomar la Chorrera, la Regadera, la Vieja, la Poma, el Parque Entre Nubes. Bueno, tenemos en todas las localidades tenemos sitios para salir a caminar y a refrescarnos, a retomar aire, energías. A veces está uno en un punto en que como que no tiene como anhelo, como gana, como ansia, como que está muy apagado, muy apachurrado, como que se enfrasca uno en esa negatividad, ¿no? Entonces, salir a dar una caminata por el parque, por la montaña, es muy refrescante, muy reanimante, y regresa uno realmente a retomar sus actividades con todo el ánimo. Muchas gracias, doña Luz. Ahora, Jenny. Aunque bueno, Tacho, perdón, sí, es que como les comento con un punto muy importante y son, en efecto, todos los caminos naturales que tenemos muy cerca a Bogotá, de hecho, son bastante asequibles, pues obviamente por la cuarentena no, e incluso antes ya habían cerrado algunos caminos por el impacto que pues estábamos teniendo por estos sitios, porque la mayoría son resguardados. El Parque Entre Nubes es bellísimo, no, o sea, en serio, cuando podamos salir de todo esto, los invito a que en serio se peguen una escapadita con amigos, pues eso sí, no vayan a ir solos, con amigos.
y se tomen un respiro de Bogotá a, no sé, media hora de ella, ¿no? No es tan lejos, no es que ni siquiera media hora, hay algunos que en 15 minutos ya estás en el bosque, ya estás en los cerros. Exacto, sí, es muy lindo, es muy bello. Dale, Jenny. Y no, y ten en cuenta, Lina, y todos, que es que después yo creo que desde la pandemia, yo creo que más de uno pensamos salir a conocer nuestra ciudad, porque personalmente creo que nosotros tenemos una rutina que si no es el trabajo, el estudio, perdemos todo lo maravilloso que tenemos, que es nuestra ciudad, que en sí nosotros no conocemos, ¿sí? Pero bueno, yo, a mí o sea, que me represente y que me guste el bosque de San Carlos. El bosque de San Carlos, pues, es un bosque pues, eh, lleno de árboles, es muy bueno para uno compartir con la familia. No, me parece maravilloso ese parque, no sé si lo conozcan. Ya, me gusta mucho. Ay, nena, me hiciste acordar que buena parte de mi infancia yo la viví atravesando a diario ese bosque. Muy pequeña, empezando primaria, ¿no? Yo estudiaba ahí en el barrio San José, ahí al frente, sobre la 27. Entonces, esa era mi ruta diaria todos los días y me encantaba atravesar. Tenía muchas partes por donde irme y me gustaba variar el camino, ¿no? Pero mi favorito siempre fue el bosque. Me encantaba. Iba con mi abuela a veces, ella iba a recoger leña porque le encantaba cocinar con leña. En esa época no sé por qué no le gustaba la estufa, ella prefería la leña, entonces con ella íbamos allá a recolectar leña. Entonces pasamos un buen rato caminando por entre todos esos árboles. Me hizo recordar eso que lo tenía olvidadísimo. Gracias por el recordatorio. Ah, bueno, señora Luz, toca que vaya después de esa pandemia. Sí, ven, qué lindos recuerdos que a veces dejamos de lado. Reitero, siento que todo el mundo podemos quejarnos muchas veces de Bogotá, pero si nos sentamos y nos ponemos a pensar lo linda que es, los puntos que tiene para visitar, nos vamos a quedar cortos y nos vamos a volver a enamorar de Bogotá una y otra vez. No sé quién más quiera participar, ya como última participación, para que pues nuestra invitada pueda tener un espacio amplio para su charla. No, nadie más, nadie dijo yo. Listo, entonces si quieren, pues seguimos con la invitada. Sí, Mauricio, el centro de Bogotá es precioso. Todos tenemos claramente pues algo de miedo, guardamos bien las cositas, pero ya después de estar bien guardadas disfrutamos bastante de recorrer sus calles, de ver su gente, de sentir la Candelaria, una Bogotá pues más colonial, pero que es bellísima. Sus restaurantes, no, es que ya, por Dios, demasiado encerrados para estar hablando de estar en la calle. Entonces, ya, ahora sí, sin más, buenas tardes, Lía, y pues adelante, estás ampliamente. Sí, sí, total, todo en el aire se siente la cultura. Pero bueno, ya, ahora sí, a continuación, pues nuestra invitada. Bueno, pues no sé si ya me están escuchando. ¿Me dicen si ya me están escuchando, porfa? Sí, profe, bien, Sí, se le profe. escucha bien. Tan bonitas me dicen, profe. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Pues para mí pues todo un gusto poder estar acá como compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Ahorita que las estaba escuchando, pues han traído a mi memoria un montón de cosas y tal vez este ejercicio que ustedes estaban haciendo, pues ese es un
un excelente abrebocas, el cual pues yo lo que voy a intentar hacer es complementar con un documento que estoy trabajando en torno a la constitución de la historia de Bogotá y la figura de la mujer, ¿sí? Puesta en esa historia de la ciudad. Entonces, pues no, nada, darle las gracias, gracias a Intitecoa, gracias a Ana María, que fue quien me invitó, a Jenny, que ya me había dicho en algunas ocasiones, bueno, a Shirley, acá veo un poco de personas que son cercanas, Yesid, y pues a las personas que no conozco, pues bueno, es una oportunidad como para acercarnos, para conocernos y demás. Yo también soy egresada de la Universidad Distrital, también estudié allá en la sede de la Macarena y tal vez comparto mucho, pues muchos de esos, de esas sensaciones o sentimientos que tienen ustedes en este momento en torno a la idea de la ciudad. Y a comprender el paradigma o los paradigmas que contemporáneamente están vinculados a la noción de lo urbano, de la idea de la aglomeración urbana, del lugar que ocupan las mujeres de los sectores populares en ese contexto de lo urbano y de la constitución de la idea de la ciudad. Ahora, es bien importante tomar en cuenta que toda esta, o sea, todo esto que sucede a propósito del tema de la pandemia y demás, pues está vinculado a un elemento que voy a desarrollar más adelante en el documento que voy a presentar, que es las posibilidades y los acercamientos que surgen en torno a la ciudad desde los capitales privados. Y esos acercamientos cómo posicionan unas formas únicas, hegemónicas de ser mujer dentro de la ciudad y rompen un poco como con las apuestas de la diversidad en torno a lo femenino y demás, ¿sí? Entonces, no sé cuál será la metodología, si quieren que yo primero ahí hable y luego como que abrimos espacio para conversar, o si lo que vamos haciendo es que pues yo voy como planteando algunos elementos y pues ustedes pues pueden ir interviniendo y demás. No sé cuál sea el tiempo según las personas que organizan la moderación. Entonces, a ver si ustedes me ayudan un poquito con eso y pues arrancamos. Hola, profe, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, pues lo primero sería como tu presentación y de ahí partiríamos a unas preguntas, entonces pues te damos el espacio. Ok, listo. Entonces, y Anita, ¿cuál es el tiempo? Para que no me pase, ustedes saben que yo soy un poco parlanchina a veces. No, tienes por ahí media hora, digamos que a las 6. ¿A las 6? Ah, bueno, entonces me avisan porfa. Yo venía como preparada para 1 hora y media. Pero bueno, está bien. Bueno, Entonces, se puede extender un poquito más con las preguntas y todo esto, entonces no hay problema, profe, tranquila. bueno, Anita, gracias. Bueno, pues para quienes no me conocen, mi nombre es Lía Esther Lemus Gómez. Yo soy profesora del programa de trabajo social en la Minuto y soy profesora del programa de educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues he estado vinculado durante muchísimos años a la Fundación Creciendo Unidos, que ha sido como mi casa y mi espacio de formación pues humana, política, pedagógica, que es una organización que opera dentro de la localidad de San Cristóbal. Entonces, pues lo que les venía diciendo es que durante los últimos, tal vez como el último año y medio, hay una pregunta que es una pregunta central en mi cabeza, y es esta. No se escucha bien. Es que la profesora tuvo como inconvenientes con el internet y abandonó la llamada. Entonces, esperemos un momento a ver si ella vuelve a unirse. Creo que ya está ahí la profe. Dale.
¿cómo es que se llama? Esto de la bestialidad virtual es un camello. Me van a excusar. Bueno, entonces, pues hay una pregunta que ha sido central durante los últimos años en mi cabeza, que está ligada a poder comprender cuál es el lugar que ocupan las mujeres que habitan los sectores populares en la constitución de la historia de la ciudad, de una ciudad como Bogotá. Digamos que el primer ejercicio investigativo fue un documento que sacamos con la Universidad Minuto de Dios, que se llama Subjetividad Política Femenina, un acercamiento a narrativas de mujeres, ¿sí? Ese libro está dentro de una colección de cuadernillos de investigación de la universidad, y ahí pues inicialmente lo que hicimos fue un acercamiento a historias biográficas, autobiográficas de mujeres que son líderes populares dentro de organizaciones sociales. Y ahí había un interés que era particular, y ese interés era poder comprender pues para mí misma como mujer, y creo que para las compañeras que hicieron parte del grupo de investigación, comprender cuál es el lugar de las mujeres de los sectores populares en torno a la constitución de procesos políticos al interior de la ciudad de Bogotá. Producto de todo este ejercicio, pues a mí ahí me quedaron sonando como muchas cosas. Ese es un tema que personalmente me vincula por mi vocación feminista, pero también porque lo que reconozco dentro de las mujeres de los sectores populares es una no militancia directamente dentro del feminismo, ¿sí? Pero sí una militancia en torno a procesos de organización con vocación feminista. Ahí hay dos elementos que son diferentes. Cuando planteo que no es exactamente feminista, lo que planteo es que hay una suerte de distanciamiento en torno a los postulados del feminismo moderno, a los postulados de este feminismo, de estos feminismos que buscan una suerte de equidad con lo masculino, pero que han perdido su horizonte de disputa en términos de el debate estructural, es decir, que no plantean directamente una discusión contra el capitalismo, sino que al contrario lo que plantean es una vinculación de las mujeres en las mismas lógicas del capitalismo, ¿sí? Y que a esto se le denomina pues el feminismo blanco, ¿sí? Muy profundamente vinculado a las lógicas del neoliberalismo y de la globalización, en donde pues ya no importa, puedes ser mujer negra, de clase media, igual puedes mandar a bombardear un país, caso Condoleezza Rice, y no, o sea, y no hay directamente pues una suerte de vocación feminista ni nada parecido. Entonces, y además de eso, muchas de estas mujeres pues se siguen, o sea, se nombran a sí mismos como feministas, y estos feminismos de una u otra forma generan una suerte de, anulan los procesos de organización de las mujeres de los sectores populares, los cuales siguen estando ligados, por ejemplo, a la reivindicación de derechos, a la reivindicación de condiciones mínimas de vida y de existencia. Entonces, en ese marco de ideas, a mí, pues, he venido trabajando mucho sobre cuál es el lugar de las mujeres en la constitución de una urbe como la de Bogotá, y pues lo que quiero hacer en este momento es un poco mostrar o plasmar en dónde va lo que he venido haciendo. Este es el segundo boceto, en realidad. Es un documento que está en construcción, en elaboración, que tiene un asidero epistemológico, y es el de la narrativa autobiográfica. Ese ha sido un tema de profundo interés mío, y está puesto en términos de poder ubicar sujetos de margen o sujetos de ruptura que permitan, en un contexto tan agresivo como el del neoliberalismo, en donde todos los sujetos tenemos que ser exactamente iguales, que permitan ubicar líneas de fuga, líneas de escape, y que nos den una posibilidad frente a la esperanza, porque pues cuando uno piensa en términos de lo que pasa en la contemporaneidad, pues uno lo que dice es pues apague y vámonos porque esto es el infierno, ¿sí? Un gobierno
un gobierno que dice, bueno, no vacuna, no subsidios, no renta mínima, no. Entonces uno dice, hijo de pucha, pero entonces ¿por dónde, no? Entonces, esta apuesta de las narrativas autobiográficas dentro de la investigación cualitativa crítica, pues da la posibilidad de ubicar estos sujetos que son sujetos de margen. Entonces, en ese marco de ideas, este trabajo arranca haciendo una entrevista en profundidad con una mujer joven que hace parte de un colectivo de la localidad de San Cristóbal que se llama Mujeres de mi Barrio. Ella se llama Mariana Barrios y Mariana tiene una cosa que es particular y es que es una chica rapera. Entonces, vamos a hablar un poco de historia de la ciudad, de mujeres, de movimientos sociales o de movimientos y de procesos de organización de las mujeres y de rap en la ciudad de Bogotá, en el oriente de Bogotá particularmente. O sea, voy a hacer como un ejercicio que en términos históricos está entre el ir y el venir. En el devenir, dirían por ahí algunos autores. Bueno, entonces voy a arrancar con una frase de una canción de Mariana que se llama Mujeres. Y ella dice, fueron las mujeres emprendedoras, aquellas que lucharon por un país que añoran, dejando paso a paso huellas de resistencia contra un sistema capitalista donde solo se imponían leyes machistas, demostrando en sus actos que no somos el sexo débil. Tal como ustedes lo señalaban, pues al oriente de la capital del país se levantan imponentes montañas que dotan a nuestra ciudad pues de una belleza que es genuina. En América Latina no hay ninguna ciudad como la nuestra. Y en medio de la contaminación, los afanes cotidianos de sus habitantes, al paisaje gris de sus cada vez más altas edificaciones, lo acompaña el terzo versor que forma parte de la cordillera oriental, generando una imagen melancólica que evoca un pasado tal vez menos gris, un ayer de muiscas, de luchas populares, de construcción de barrios, de tensiones y resistencias en torno a lo que hoy se conoce como Bogotá. De norte a sur, los nombres de estos cerros son La Teta, Aguanonso, Guadalupe, Monserrate, Pico de Águila, de sur a norte, Pico de Águila, El Cable, y al norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén, hoy en día terriblemente aquejada por los constructores de chalets para ricos, están las sierras del Chicó, la Cuchilla, el Chiscal, el Alto de la Laguna y el Cerro Pan de Azúcar. Ellos componen el panorama que acompaña a millones de personas que cotidianamente son testigos silenciosos del accionar de hombres y mujeres en torno a la conformación y a la construcción de la ciudad, a su transformación cotidiana. A la llegada de los españoles en las faldas del Cerro de Guadalupe se funda Santa Fe, lugar donde estaba ubicado el poblado Teusaquillo, escenario de rituales de los zipas muiscas. La colonia deja como herencia la eliminación y o expulsión de los moradores originarios de estas tierras. Los chíos, el nombre que se les daba en el periodo prehispánico a los indígenas de la sabana de Bogotá, casi desaparecen producto de las enfermedades y del proceso de mestizaje. En muchos casos, estos huirán hacia las zonas más al sur de los cerros orientales, en áreas de resguardarse del poder de los encomenderos. Recuerden que quien se iba a la encomienda durante el periodo de la colonia, pues seguramente no iba a regresar. Entonces, lo que va a terminar sucediendo es que muchas personas, muchos indígenas, van a arrancar hacia el sur. Y voy a retomar una frase de Eduardo Galeano que me parece que es clave para entender esto de lo que era la encomienda. La mita y la encomienda se convierten entonces en una maquinaria apropiada para triturar indios, dice Galeano. ¿Sí? Y pues estas dos formas son formas medievales, que pareciera que hoy en día se sostienen. Es una cosa que es abominable cuando uno, por ejemplo, piensa en los cultivos de caña y en las formas de trabajo esclavizado que hay en estos lugares. Santa Fe, fundada a la usanza de los españoles, es definida por la centralización del poder. Sus moradores fueron distribuidos según la raza.
unos en el centro y otros en la periferia, y se consolidó como un escenario en donde muiscas y europeos configuran una visión de ciudad compartida y vivida por ambos, donde los privilegios están dados en relación con el linaje y la posición social. Muestra de ello fue la estructuración de redes comerciales conformadas mayormente por indígenas, donde los españoles se encontraban a expensas del conocimiento de los aborígenes, debido a que los mercaderes dependían no solo de sus rutas, redes y labores como transportadores, sino además del poder comercial y político de los caciques. Esto es una cosa que va a ser bien importante en la constitución de la ciudad. Si bien es cierto, los españoles se quedan con el centro, hacia la periferia van a irse los indígenas. Igual muchos de los indígenas estaban en la parte en Suba, donde había un cabildo, y en el cabildo de Techotiva, que está entre la localidad de Kennedy y la localidad de Oso. Pero también muchos de ellos dominaban las rutas comerciales, y las rutas comerciales que salían hacia el oriente del país, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen y se van hoy en día hacia el Camino Viejo de San Cristóbal, el Camino Viejo de San Cristóbal era tal vez una de las rutas comerciales más importantes, y de manera sorpresiva en ese escenario los españoles dependían de los indígenas, y dependían además de que se les diera la posibilidad de pasar o no su mercancía. La capital de la Nueva Granada es para entonces un escenario en tensión y construcción permanente entre sus distintos habitantes, no solo los que pernoctan allí, ¿sí? Allí la presencia de las mujeres indígenas y o mestizas está directamente vinculada a unas labores, las labores domésticas, comerciales y productivas, y productivas de los españoles, ¿sí? Entonces, cuando hablo de labores productivas, por ejemplo, está el tema de las nodrizas, ¿sí? De las mujeres que daban la leche a los niños de los españoles. Ellas atraviesan el poblado muisca y se insertan a la ciudad. En la mayoría de los casos, ellas son empleadas domésticas. Con el paso del tiempo, ellas van a empezar a figurar en la posesión, renta y compra de algunos bienes raíces. Esto va a estar ligado a algunos elementos que son claves tomar en cuenta. O sea, si bien es cierto, el proceso de la conquista va a desplazar y les va a quitar la posesión de los bienes, luego, durante la colonia, ellas van a volver a convertirse en dueñas, ¿sí? Y van nuevamente a aparecer como figuras de la posesión de algunos bienes. No quiere decir que estos sean como los bienes centrales, pero hay como un acercamiento. Cuestión que se acrecenta durante el siglo XVII, como lo confirman algunos trabajos académicos, en el cual las mujeres indígenas se hacen evidentemente una apropiación importante del espacio urbano, usando para ello instrumentos introducidos por los españoles. Acá había una cosa que también era muy importante, y es que muchas de las mujeres indígenas se convertían ¿cuál es la palabra? No la recuerdo. Es que no recuerdo cómo es. A ver si alguien me ayuda. En el periodo medieval, ¿cómo se le llama a una mujer que es la amante del rey? Pero eso tiene un nombre. ¿Quién lo recuerda? Si alguien lo recuerda. Bueno, en este momento yo misma no lo recuerdo, seguramente en un ratito voy a recordar esa palabra, pero en esa medida, en la medida en la que ellas se convierten como en las novias de algunos de estos españoles, muchos de ellos al morir les dejan los bienes, ¿sí? Y ellas se vuelven herederas directamente. No obstante, es clave aclarar que esta no es la situación de la gran mayoría, y que el despojo del cual fueron víctimas los muiscas marca la configuración actual de la ciudad y los lugares que ocupan ellas. Al finalizar la colonia, la población bogotana era en su mayoría mestiza, 55% eran mestizos, el grupo blanco, blanco español, constituía el 38% de la población, los negros el 5% y los indios el 3%. Se había visto disminuida la población el 3%. La ciudad tenía alrededor de 21.464 habitantes en el año 1800, y desde 1774 las autoridades habían conformado 8 barrios, cada uno con un alcalde menor que controlaba a los cada vez más numerosos, pobres e indóciles habitantes.
Nuevos barrios como Santa Bárbara, San Victorino, Las Aguas, Las Nieves eran de mestizos e indios. La Candelaria era el barrio ¿qué? Era el barrio de los criollos, de los españoles. No, Shirley no se llama Marquesa. Ahorita voy a recordarlo, perdón. Para 1800, las mujeres en Santa Fe son la mitad de la población. Y en conjunto, negras e indias estaban dedicadas a oficios de servidumbre en las casas de los nobles. Casi siempre ellas acompañaban sus trabajos con labores artesanales, como amas de leche o nodrizas, vivanderas en el mercado o atendiendo fondas, mientras que los nobles no trabajaban, ya que amamantaban a sus hijos. Para trabajar, dice por ahí un texto que es bonito, que es de Raúl Vega, para trabajar la negra o la india, para el matrimonio y el convento una blanca, y para el sexo las mulatas y las mestizas. Esta forma de pensar no solo reflejaba la realidad social de la mujer americana, sino que legitimaba un cierto modo de rol natural que a cada una convenía para preservar a la mujer blanca de las oportunidades de alejarse de su destino, dejando a las otras para el trabajo en la calle, ¿no? Y pues porque el destino de la mujer blanca era la reproducción del blanco, o sea, la conservación del linaje. Pero pues de resto, ustedes ya saben para qué funcionaban las otras y era algo que era socialmente aceptado durante la colonia. La configuración de la ciudad mantuvo este proceso de reparto de los cuerpos femeninos. Las mujeres blancas habitaban el resto y el resto se fueron convirtiendo en las moradoras de los sectores periféricos. Varios años serán testigos de la vinculación de ellas a la esfera de lo privado como buenas y según la clase a lo público como mano de obra barata. Eso es una cosa que va a ser bien importante, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres pues van a ser vistas ya en lo privado como buenas madres, como buenas esposas, y según la clase social pues sí se van a poder vincular a lo público, pero es en esa lógica, en la lógica de ser mano de obra barata. Sus procesos de formación estaban prácticamente definidos desde el universo masculino, cuyo régimen de verdad extenderá la dominación que se dispuso. Entonces, ¿qué era lo que estudiaban las mujeres durante la colonia? Catecismo, el catecismo del padre Astete, buenas costumbres, ¿no? A leer, a escribir, a contar medianamente. También aprendían de los oficios domésticos, que tanto influyen en el arreglo de la casa, y se decía que esto influía directamente en el arreglo de las casas y en la tranquilidad de las familias, ¿sí? Pero ¿quiénes podían acceder a este tipo de educación? Las blancas o las descendientes de los españoles como instrumento, y pues esto va a ser fundamental para la formación de las mujeres. La imagen de sexo débil se sostendrá como hegemónica, y aunque durante los años posteriores habrá intentos por otorgar derechos civiles, como el caso de los liberales radicales, con el decreto de instrucción pública en el año 1868, ¿sí? Cuando los liberales dicen debe haber un distanciamiento directo de la educación, de la iglesia, en la relación con la educación, y convierten la educación completamente laica y anuncian que la educación debe ser para todos por igual, y eso incluye a las mujeres. Y este es el inicio del Ministerio de Educación, ¿sí? Si uno lo piensa. Pero esto va a tener un gran enemigo, y es una cosa que es toda una contradicción. Un enemigo clave pues van a ser los curas, porque los curas decían que estos liberales estaban poseídos por el demonio, y que estos liberales debían entender que las mujeres eran esclavas de los varones. Varios monseñores de la época hacían unos discursos que son completamente incendiarios, en donde hablaban de esto, ¿no?
y de esta noción de la esclavitud de la mujer en torno al varón. Y va a tener un segundo enemigo, las mismas mujeres, que eran quienes iban a las iglesias y quienes escuchaban a los curas que decían todas estas cosas. Y esto pues va a generar una guerra que se llama la guerra de las escuelas, y va a terminar en la regeneración, Rafael Núñez a la cabeza, y pues esto va a mandar a las mujeres nuevamente a su rol de esclavas de los varones. Tras 100 años de guerras civiles en el siglo XIX, la promesa de la industrialización de las ciudades, puntualmente de Bogotá, se convertirá en la esperanza para un sinnúmero de colombianos que producto de la Guerra de los 1000 días se dan a la búsqueda de un mejor futuro. Durante la Guerra de los 1000 días, pues pasa una cosa que es bien particular, ahí estoy haciendo un salto más o menos de unos 10 años, y es que, el periodo de las guerras liberales, radicales, conservadores, de finales del siglo XX, del finales del siglo XVIII, y pues como se va a arrancar el siglo XX, pues va a dar, o tiene una consecuencia, y es la muerte de muchos hombres. Entonces, muchas de estas personas que van a venirse para la ciudad de Bogotá son mujeres. En este contexto llegan a la capital a principios del siglo XX. La industrialización naciente en Medellín, en Bogotá, en Cali, abre la posibilidad de un trabajo remunerado a las jóvenes migrantes de las áreas rurales, quienes logran un espacio diferente a la servidumbre doméstica. Su arribo se dará en las lógicas del reparto de los cuerpos femeninos definidos desde la colonia en la población de la urbe. O sea, al centro, las blancas que tienen capitales, y a la periferia, las que van llegando, las migrantes. En la falda de la cordillera oriental, rumbo a Huaque, se conocían las haciendas La Milagrosa, Las Marías, La Fiscala y otras, sector en el cual aparece el primer asentamiento suburbano llamado desde el principio San Cristóbal. Este como producto de la tendencia al crecimiento de la ciudad en el eje horizontal de norte-sur. Su aspecto residencial y de barriada periférica marcará lo que hoy es y será habitada inicialmente por migrantes campesinos que en busca de un mejor porvenir económico llegan a ella. Al sur oriente, en el año 1915, surge Villa Javier, primer asentamiento obrero de la ciudad, impulsado por los jesuitas. Acá estamos en pleno gobierno conservador. Hacia 1920 aparece el 20 de julio en los terrenos aledaños a la finca de San José, propiedad de los salesianos, y sobre esta zona de la ciudad se iniciará un proceso de poblamiento por parte de personas, mayoritariamente mujeres, que huyen de la guerra. Y pues acá ya entramos en las guerras del siglo XX. Durante los años 30 y 40 surgen barrios como Nariño Sur, La María, Santa Ana, sobre la calle 11 Sur, el barrio Vitelma, en el camino a los Balcanes, el Triángulo, sobre la carretera antigua Villavicencio, San Blas, por el camino oriente, los barrios Sudamérica, el Velódromo, Santa Inés, contiguos al 20 de julio. Pocos años pasarán para que el poblamiento de La Loma, como nombran algunos de sus habitantes a las zonas alta, media de San Cristóbal, sea un hecho. La migración del campo a la ciudad durante la década del 50, producto de la violencia bipartidista, posibilitará el crecimiento urbano. La ciudad pasa en 1951 a tener 660,000 habitantes y a ocupar 2.600 hectáreas. Para ese año, el 56% de los habitantes de Bogotá habían nacido fuera de ella. Para 1964, la cantidad de migrantes llegó a 850.433. Se inicia así un proceso de colonización urbana que, en la voz de Alfonso Torres, será como un aluvión migratorio de campesinos, ¿sí? Pero eso también está ligado a un fenómeno que va a darse con mucha fuerza durante la década de los 60 y los 70, llamado el baby boom, y es un fenómeno a nivel global. Lo que amplió el poblamiento de la localidad hacia la zona media y alta fue la consolidación de barrios como La Victoria, Bello Horizonte, Columnas, Los Libertadores, Santa Rita y Juan Rey.
Durante las décadas de los 70 y los 80, la Caja de Vivienda Popular se hizo presente en el sector y con ella se habilitaron programas de vivienda de interés social, los cuales fueron entregadas a pobladores del territorio y a nuevos vecinos. Acá venían, en esta parte de la localidad, pues va a haber una conformación que está dada por migrantes de inquilinatos del centro de Bogotá, particularmente de una gran casona que se llama la Casa de la Candelaria, que va a inspirar años más tarde la película La Estrategia del Caracol, por algunos desmovilizados del EPL y por algunos desmovilizados del M19. Estos van a ser los nuevos habitantes de ese sector, con una cosa que es particular y es que la mayor parte de estos habitantes son mujeres. En la zona media de la localidad aparecen los barrios Guacamaya, San Martín, Columnas y La Colmena, construidos y entregados inicialmente por la Casa de Vivienda Popular. Allí la promesa de viviendas dignas es fracturada por el Estado y a los habitantes se les darán casas lotes en obra gris, los cuales estaban compuestas por una habitación y un baño. A la gente le dicen, vea, nos dan 1.800.000 pesos y pues tendrán una casa, ¿no? Y la gente pues llega con toda su esperanza a la zona y la casa en realidad era una habitación y una letrina, no era absolutamente nada más. Estas casas no contaban con puertas, los barrios no tenían servicios públicos y tomando en cuenta esta situación, las familias van a entrar a asumir en cabeza a las mujeres procesos de autoconstrucción de las casas y con ellos generar lazos comunitarios que posteriormente serán claves para la definición de barrios y procesos organizativos populares. En esta medida, pues la idea inicial del progreso con la que muchos campesinos migraron hacia Bogotá prontamente se va a desdibujar. La vinculación a la producción capitalista no fue posible ya que la demanda de trabajadores era reducida. Con el crecimiento de la ciudad, la oferta de los mismos se hizo cada vez mayor, de modo que la ilusión de la industrialización pujante, producto pues del acuerdo liberales conservadores, lo que va a generar pues es una gran decepción para la mayor parte de la población. Las difíciles condiciones económicas a las que deben enfrentarse las mujeres migrantes, la transformación de la familia nuclear y de los roles de lo femenino serán el motor por el cual muchas de ellas lucharán por la vinculación al sistema productivo, pero tal como lo he dicho anteriormente, esta conexión es limitada. Como una imagen del pasado cercano a los cuerpos femeninos serán repartidos hacia la periferia en función de la clase social. O sea, la lógica de distribución de los cuerpos que se da durante la colonia se va a sostener. Y acá traigo pues un texto de Alfonso Torres que me parece que es bonito. En un contexto de pérdida de capacidad adquisitiva y pauperización familiar y contra todo prejuicio pretérito, cada vez más es el número de mujeres que se vinculan a la generación de ingresos. Algunas lo hacen desde el espacio familiar y barrial, la costura, la fabricación y venta de alimentos, el lavado de ropas. Otras, al contrario, deben salir del asentamiento para ir a trabajar en fábricas, talleres, almacenes y casas de familia, dejando a sus niñas al cuidado de las vecinas o de los hijos mayores. La vinculación en este contexto de las mujeres al mundo laboral desde la formalidad o la informalidad las enviará al contexto de lo público como empleadas o rebuscadoras, pero este nuevo escenario no las libera de los roles hasta ahora desempeñados en lo privado. Por lo tanto, las mujeres se enfrentan una doble labor, la de madres y esposas en lo privado y la de trabajadoras o mano de obra barata en lo público. Esta situación desencadena en las mujeres de los sectores populares redes de solidaridad mucho más amplias que las que se había asumido de la conformación de los barrios, ya que un ámbito de lo privado, como lo es el cuidado de los hijos, se volcó a lo público. O sea, todas estas posturas que son de lo femenino, por eso les decía que aunque no hay directamente una apuesta feminista, si hay una vocación femenina en todo esto, se van a volcar a lo público. Un ejemplo es esto del cuidado de los niños. La crianza y la protección de los más pequeños en el núcleo familiar transitará entonces de lo privado a lo público. Frente a esta situación, ha sido muy común que varias mujeres se asocien para encargarse del cuidado y atención de los niños del barrio, asumiendo una maternidad que es colectiva, que me parece que es una categoría que es bien interesante,
interesante que se extiende a otras actividades cotidianas de la vida con el asentamiento y por tanto deben afrontar sus problemas cotidianos imprevistos. Como esta labor comunitaria de las mujeres, a pesar de haber sido institucionalizada por algunos gobiernos, sigue siendo una labor directamente de mujeres que son líderes comunales y que también han tenido que sostener luchas directas con sus mismos maridos porque obtengan un reconocimiento social. Entonces, en esta medida, pues hay una suerte de resistencia de estas mujeres, ¿sí? Y estas mujeres han ido construyendo prácticas y territorios, otros que emergen como oportunidad frente a las lógicas impuestas por el mercado y el capital y que se expanden en distintos lugares de nuestra sociedad, ¿sí? Lo que sí termina sucediendo en buena medida con estas resistencias y con estas prácticas es que son invisibles y desconocidas, porque pues hay una postura que es hegemonizante en torno a lo femenino. La participación, la organicidad y en algunos casos la espontaneidad son una de las características que desde la década de los 80 del siglo XX y hasta la actualidad otorgan peculiaridad a la localidad. Juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias, consejos comunales, organizaciones artísticas, organizaciones de mujeres no feministas, organizaciones de niños y niñas y distintos tipos de colectivos, ponen en entredicho el discurso homogeneizador en relación con el sujeto y con las estructuras de poder vigentes. Y pues acá es muy importante entender que aunque la localidad de San Cristóbal no cuenta con una tradición feminista, sí hay una alta presencia de mujeres en distintos procesos comunitarios y muchas de estas mujeres sí tienen unas apuestas, unas vocaciones femeninas o feministas. Luego de los años 70, nuevas generaciones de jóvenes hacen su aparición en la urbe. Entonces, lo que quiero que intenten ubicar es, primero, hay una generación que es la generación de las muiscas o de las herederas muiscas durante la colonia, que van a ir apoderándose de la tendencia de la tierra que tiene unos cambios. Luego vamos a encontrar un momento, que es un momento como de transición en esta constitución de la ciudad, en donde las mujeres empiezan a ser distribuidas en función de la clase social dentro de la ciudad. Luego encontramos durante el siglo XX un momento en donde las mujeres luchan por la construcción de los barrios y casi que reemplazan la función del Estado. Ahora vamos a empezar a hablar de las mujeres que son ya las hijas de esta tercera generación de mujeres, de la primera generación de mujeres del siglo XX. Y me avisan, porfis, si ya estoy pasada en el tiempo porque no lo sé. Ustedes me van diciendo, o si ya están aburridos y se van a quedar dormidos. Puede pasar. No, profe. La verdad está muy interesante. Bueno, está bien. Bueno, gracias. Entonces ahora vamos a hablar como de qué sucede con esas nuevas generaciones y cuáles son esas apuestas políticas de estas nuevas generaciones. La primera generación del siglo XX pues tiene una apuesta política de la construcción de los barrios, la llegada del agua potable, de los servicios públicos, el reemplazar de una u otra manera lo que había dejado de hacer el Estado y demás. Pero entonces, pues ahora vamos a hablar de quiénes son los hijos de estas señoras. Luego de los años 70, nuevas generaciones de jóvenes hacen su aparición en la urbe. Ellos, los hijos e hijas de los primeros pobladores formados en escuelas que fueron construidas por sus familiares y vecinos, permeados por la cultura de masas a través de su contacto con la televisión. Esto es un elemento que va a ser va a generar bastante influencia. Asumirán formas de comportamiento ligados al consumo cultural urbano. O sea, mientras que una persona que llegó a Bogotá durante los 30, que era campesino, armaba su casa y en su casa tenía un gallo, un perro, yo recuerdo mi abuela tenía un caballo, tenía pollos, tenía una cantidad de animales,
La siguiente generación, pues es una generación que ya crece en el mundo del urbano y que vaya a crecer mediada por la televisión. Entonces, pues ya no va a ser una generación que tenga sus pollos y sus animales dentro de la casa, sino que tiene otras lógicas. Es importante señalar que la tradición de reparto de los cuerpos impuesta desde el inicio se mantiene, independiente de que estos jóvenes sean portadores de una nueva subjetividad en relación con sus padres. O sea, estos jóvenes ya no tendrán el gallo, ¿sí? Particularmente buscan la cuadra y la esquina como un espacio libre al interior del barrio, en aras de ser visibilizados más allá de los espacios familiares y escolares. Entonces estamos hablando de un periodo en donde la gente se parchaba en la esquina, y pues el que se parchaba ya en la esquina normalmente era señalado como el vago y bueno, esas cosas. Pero estos pues era más bien como una intención, era el posicionamiento de su subjetividad, y ahorita vamos a empezar a hablar de esta idea del rap y de la mujer joven en estos escenarios. En muchos de estos casos han participado en los hogares infantiles de sus madres y vecinas, estos pelados fueron testigos de la construcción de las luchas en torno al barrio que emprendieron sus padres, participaron en grupos parroquiales, y fueron parte de organizaciones comunitarias que promovieron en sus barrios la creación de espacios de encuentro, afirmación cultural y afirmación cultural. En dichos procesos asociativos muy comunes entre los 80, los 90 y finales de siglo, la presencia de mujeres continuó siendo alta, y ellas, aunque jóvenes, mantuvieron el doble rol en lo privado como madres y en lo público como trabajadoras o lideresas comunitarias. En muchos casos, estas iniciativas organizativas fueron vistas con reserva y recelo y estuvieron subordinadas al poder tradicional de los líderes comunales. Acá va a empezar a darse una pugna, porque estos pelados venían o fueron formados viendo a sus padres en un comité de ladrillo para armar la escuela. Entonces, estos pelados van a querer tener sus propios grupos juveniles, y estos pelados se van a enfrentar al poder de los líderes comunales, que los ven como vagos, parchados en la esquina, que fuman marihuana, que bueno, y están estigmatizados y demás. En definitiva, los intereses y las formas de actuar eran distintos. Mientras los jóvenes tomaban por asalto los camiones de leche para repartirla entre los vecinos, los miembros de la Junta de Acción Comunal hacían alianzas con políticos que prometían mejoras en las vidas y el barrio. Esta divergencia en los repartos organizativos se pone en evidencia en un relato de Alfonso Torres que les quiero compartir. Dice Alfonso Torres: casi siempre se tornaron en conflictos que se agudizaban cuando aún habían espacios comunales cuyo uso estaba por definir. Por ejemplo, mientras que los líderes comunales deseaban ver convertido un potrero en salón comunal o un parqueadero, los jóvenes peleaban porque allí hubiese una biblioteca o un parque o una cancha de fútbol. Las últimas décadas pues van a ver crecer nuevas generaciones, las cuales se apropian del territorio de formas distintas a las que les antecedieron, y la organización comunitaria se mantiene. La lucha por la identidad será clave, pues las asociaciones culturales conformadas por jóvenes se transformarán ampliando su accionar político y sus formas de expresión, pero además porque estos jóvenes tienen unas apuestas que son distintas en la relación con la ciudad, y muchas de estas apuestas, por ejemplo, están marcadas por las solidaridades, porque por la no existencia de jerarquías. Bueno, ahí hay unas apuestas que terminan siendo bien interesantes. Bueno, entonces, pues hay algunos procesos en los que se logra ver un nuevo escenario de debate y, si se quiere, de resistencias en relación con las actuales condiciones del capitalismo. En su accionar organizativo, las labores colectivas cobran un protagonismo distinto al de la lucha de clases de la modernidad, y allí la construcción de una nueva identidad y la búsqueda por transformar la estructura social se hace vital en la configuración del urbano popular. Acá va a haber una apuesta muy importante en torno a poder definir o determinar cuáles son los espacios de lo popular y cómo va a ser la nueva configuración de la ciudad. ¿Sí? Hay una cosa que es bien importante entender durante todo este periodo de tiempo, y es la presencia cada vez mayor de grupos al margen de la ley. Es más, por ejemplo, dentro de la localidad de San Cristóbal, de grupos de limpieza social y de paramilitarismo que van a generar una transformación también en la configuración de la estructura social de Bogotá.
Em, Ahora, si me lo permiten, ¿puedo entrar a hablar de la parte del rap o ya terminó, Ana María? Bueno, profe, no sé si alguien quiera preguntarte algo y si no, pues continuaríamos con la parte del rato. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces continúa, profe. Yo creo que se han dormido, Ana María. No, no nos hemos No, para dormido, nada, yo. profe. No, no. Ah, Está muy bueno. interesante. Yo tengo una pregunta. Saludados con sus historias. Estamos Me entendí, escuchando. claro. Bueno, yo no sé. Yo tengo una pregunta, pero era más como, es muy puntual. Ajá. Y es que ahorita su merced mencionó algo de la maternidad colectiva, ¿sí? Y es, digamos, entender cómo se ha asumido esa noción acá en lo urbano. Pues uno, por ejemplo, lo que puede encontrar dentro de sus procesos de organización es que experiencias como la de como la de los hogares comunitarios están ligados a la definición de la existencia de una suerte de maternidad colectiva. Es decir, los hijos dejan de ser solo de la familia o solo de la mamá, ¿sí? Que ha sido tal vez una de las imposiciones más duras del neoliberalismo en torno a la lógica familiar, y los hijos pasan a ser de las mamás del barrio, de las mujeres de la comunidad, ¿sí? Por eso, pues todos los que crecimos en el barrio popular y que salíamos, bueno, yo particularmente, a mí no me dejaban salir casi a la calle, pero mi mamá siempre estaba pendiente de todos los chinos del barrio, y los chinos del barrio llegaban a la puerta, mi mamá les daba agua, y así le tiraran piedras a la casa, ella estaba preocupada, y luego les decía, echen para la casa, váyanse a dormir, no sé qué. Entonces, hay una suerte de idea en donde el cuidado de los niños y las niñas es colectivo. Ahora, en esta constitución de algunos barrios de la localidad de San Cristóbal, como la mayor presencia es femenina, como hay poca presencia masculina, pues de lo que se habla es de la existencia de una suerte de maternidad colectiva, en donde el cuidado de los niños y las niñas está en función de todos los sujetos. ¿Sí? Es un poco de eso, Shirley. Bueno, entonces voy a continuar. Dice otra canción de Mariana: ¿qué decir de todas aquellas mujeres, amas de casa, trabajadoras, hoy siendo madres de clase baja, que todavía se enfrentan a una cruda realidad pidiendo escapar de un sistema? Esto hace parte de un fragmento de una canción que se llama Mujeres. El hip hop como movimiento sociocultural emerge a finales de la década del 60 del siglo pasado y comienzos de los 70 en sectores empobrecidos de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, siendo grandes protagonistas los condados del Bronx y del Brooklyn. Y como corriente musical lo componen 4 líneas: el breakdance, el rap, el graffiti y la idea esta del disc jockey. La historia de cómo arribó y se instaló el hip hop en las calles y barrios bogotanos fácilmente se puede asimilar a la de otras ciudades del país. Este movimiento llega a Colombia aproximadamente entre 1983 y 84, haciendo presencia en 3 ciudades con mayor fuerza: Cali, Medellín y Bogotá. En Bogotá es uno de los primeros sitios donde llega, es al barrio Las Cruces, donde surgen agrupaciones como Gotas de Rap. Posteriormente aparecerá la etnia, estilo bajo, golpes de ritmo, Rasta Gangster, Code Crew, otros, entre otros. Ellos son nombres claves para entender la historia del rap en la ciudad durante los 90, principios del siglo XXI. Hicieron parte de la presencia de los sectores urbanos populares y marcaron generaciones de jóvenes, los cuales parchados en las esquinas repetían sus letras y aprendían a bailar breakdance, y eran señalados por los adultos por ser unos vagos y unos vagabundos. Como consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales a través de la apertura económica, la década del 90 estará marcada por la pauperización de las condiciones de vida de los habitantes de las grandes ciudades y la fuerte migración producto de la guerra que vivió el país en este periodo, pues va a generar una transformación en la dinámica de la ciudad. Todo el periodo, la década de los 90 va a ser una década, ustedes lo saben claramente, de gran migración producto de los procesos de desplazamiento armado.
¿sí? Y dentro de esos procesos de desplazamiento, el mayor número de personas son mujeres, niñas y adultas, porque pues ustedes saben que en muchos de los casos las masacres fueron en contra de los varones. Este es el escenario inspirador de muchas de las líricas de agrupaciones de rap. Así, los jóvenes encontraron a través de dicha expresión artística la posibilidad de manifestar su malestar con la realidad socioeconómica, convirtiéndose en un escenario de denuncia, tal como lo evidencia, voy a leerles un párrafo de la canción Ghetto Boys de Gotas de Rap. Desde mi nacimiento me tocó luchar, mi vida rebuscar, el amor materno despojar, crecer en un ambiente de violencia sin sentir miedo de mi posible temprano fin. Esto es un fragmento de Ghetto Boys. Si no conocen la canción, pues es interesantísimo que la escuchen porque le permite a uno entender un poco qué es lo que ha sucedido con los jóvenes raperos y con muchas de las mujeres en la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. Las voces de los jóvenes raperos trascienden el tiempo y su inconformidad tendrá eco en las generaciones nacidas finalizando el siglo XX. Ellas incorporan nuevas temáticas e intereses a sus líricas. Entonces, los nuevos movimientos ya no van a ser, pues, por ejemplo, con las líricas de Gotas de Rap, sino que va a haber un cambio. Innovación en los códigos, en los usos del espacio público, en su identidad como sujetos urbanos populares, en los sentidos que se dan a la acción colectiva, proponiendo cambios en los contenidos de sus creaciones artísticas, caracterizan a los nuevos protagonistas en el escenario del rap bogotano. Acá hay un elemento que es bien importante entender y el liberalismo y de las apuestas neoliberales al interior de la ciudad que se han dado particularmente en los últimos años en el gobierno actual, el gobierno pasado, Peñalosa, y los primeros gobiernos, Peñalosa, el gobierno del profesor Mocus, etcétera, pues ellos van a tener una apuesta neoliberal de privatización y de acaparación de los recursos de la ciudad o de cercamientos económicos en torno a la ciudad. Dice una canción del grupo del colectivo Mujeres de mi Barrio: sé contestataria que tu boca nunca calle, ni en la casa ni en la calle. Yo escucho rap desde que tengo 9 años, ya pronto voy a cumplir 26, dice Mariana mientras se ríe. Desde muy niña habita el barrio Columnas en la localidad de San Cristóbal, es donde en compañía de su padre, su hermano y su abuela pasó su infancia, periodo en el que fue crucial la presencia paterna por el compromiso con la crianza de sus hijos y su lucha en contra de la pobreza. Ella empieza a oír rap desde niña. Los primeros grupos de rap que escucha fueron Gotas y La Etnia, aunque luego conocí a Mario Cantor y al poeta. Entonces me iba toda la tarde con una amiga a escuchar música en su casa. Como herederos de la acción comunitaria característica de San Cristóbal, surge en 1998 en el barrio de La Victoria la agrupación de rap Nación Muisca, conformada entre otros por Mario Cantor y Freddy Gallego, el poeta, grupo musical que además de componer canciones, las cuales denuncian la injusticia social y promueve recuperar la memoria de sus antepasados, propuso la creación de la escuela con los jóvenes de la localidad, con sus parceros Asturias y Fasga, y desarrolló un proyecto de capacitación en graffiti, breakdance y líricas en San Cristóbal, con la red Loma Sur. La escena del rap ha estado marcada con fuerza por la presencia de hombres, destacando en sus expresiones estéticas características asociadas a la masculinidad. Por lo general, las agrupaciones están compuestas por hombres, ya sea en el rap o en el break. Dice Mariana: yo conocí al poeta y a Mario cuando tenía 11 años. Para ese momento iba al Club Activos de La Victoria. Allí aprendí a rapear, pero a mí en realidad solo me dejaban bailar. Muchas veces le decía al poeta que quería cantar y él se reía. Era chiquita y mujer, pero yo decidí que ese era mi camino. Entonces escribí mi primera canción y se la mostré a Mario. Él se rió. La presencia femenina en las agrupaciones de rap ha sido limitada. En la mayoría de los casos, las mujeres son coristas, bailarinas o novias de los cantantes y no tienen en roles protagónicos. Así las cosas, ellas pasan casi desapercibidas en la escena y son contadas las que tienen reconocimiento. Tal es el caso de Melissa Contento, cantante de la agrupación Gotas de Rap.
Ella dice, Melissa Contento, entrar como cantante me permitió poder hablar de mi inconformidad, pero no fue fácil. Yo no estaba de acuerdo con las cosas que mi padre hacía con mi mamá y cuando veía el mundo me preguntaba por qué era tan duro para las mujeres. Entonces mis letras hablaban de mis vivencias y muchas veces los muchachos se burlaban o no me tomaban en serio. Pero bueno, pasado el tiempo mis letras estaban más organizadas y denunciaban la situación de desigualdad de las mujeres. Entonces ahí sí que tuve un nombre. Esta postura permite ver un posicionamiento frente a las relaciones de poder que el patriarcado ha impuesto en torno a los cuerpos femeninos. Ella en sus líricas plantea rupturas con tales ordenamientos, inventando estrategias para transgredir el statu quo a través de su estilo como cantante. Dice la letra de una canción de Mariana Barrios: ni una más las que aquí matarán, ni una más las que aquí violentarán, ni una más, ni víctimas ni pasivas, somos combativas. A través de las narrativas utilizadas en las canciones, Mariana establece relaciones en torno a sí misma. ¿Cómo he llegado a ser lo que soy? Es una de las preguntas que ella se hizo todo el tiempo durante los procesos de las entrevistas. Del mismo modo, se expresa sus angustias, sus sufrimientos, sus temores, la posibilidad de ser los ojos de las otras. Dice ella, es un extracto de la entrevista: todas creemos que lo que nos está pasando solo nos pasa a nosotras, y cuando llegamos a espacios en donde podemos dialogar entre mujeres, nos damos cuenta que a muchas nos suceden cosas similares, solo que no lo decimos porque debemos callar. Por ejemplo, la violencia, y por eso muchas veces juzgamos a las otras. Articulada a la agrupación Nación Muisca, Mariana se vincula a la Casa Taller, escenario que se convierte en una alternativa de formación para muchos jóvenes de la localidad, y desde allí decide que se va a convertir en maestra, y pues eso va a posibilitar que se vincule a grupos de formación en torno a pedagogías feministas dentro de la localidad. Dice otro fragmento de una canción que me parece que es bonito: esta mañana salí y vi a María, mi vecina. No sonreía, ella sufría, me acerqué y pregunté qué fue. Y sin decirme, ella nada, quizá me vi reflejada. Por un amor que no fue y se fue. Por deudas encima, por la comida, por una enfermedad que devora mi alma. Yo soy la voz de aquellas que han caído, yo soy mi propia voz, yo soy la voz, yo soy la voz. La opción de rapear el feminismo, tal como lo manifiesta Mariana, evidencia sus posibilidades de agenciar otras maneras de ser mujer, otras maneras de vivir la ciudad, proponiendo rupturas con los estereotipos reduccionistas que condenan a las jóvenes de los sectores populares a los embarazos a temprana edad, a la violencia y a la delincuencia. El tiempo que plantea interrogantes y posturas políticas de transformación en torno a los lugares y roles asignados a lo femenino, a los estereotipos físicos y de comportamientos, a las condiciones de pobreza de las mujeres y al reparto de sus cuerpos históricamente en las dinámicas de lo urbano, a las memorias de las mujeres de los sectores urbano populares. Ya para cerrar, pues planteo unos elementos que me parece que son como claves. El primero, que con el desarrollo del capitalismo contemporáneo en su fase neoliberal, ahí se evidencia la constitución de sujetos incardinados a las lógicas del mercado y del consumo. En tal medida, las mujeres enfrentan un doble proceso de dominación. Es una cosa que es bien importante entender. Por un lado, el impuesto desde los estereotipos de las mujeres blancas, en donde todas tenemos que ser exitosas, y este ser exitosas está vinculado al lugar que ocupamos dentro del modo de producción, en donde se posicionan modelos a seguir. Y el segundo proceso es el impuesto desde las lógicas de la exclusión y la distribución de los cuerpos femeninos en lo urbano. Y esta exclusión y distribución, pues es una exclusión y distribución patriarcal, profundamente patriarcal y falogocéntrica. Dicho reparto pone a las mujeres en el centro, pone a unas mujeres en el centro y a otras en las periferias, territorios desde los cuales se evidencia la ciudad y la relación con las otras. El segundo punto sobre los barrios populares y sus habitantes. Entonces acá se ha generado un discurso de toda índole en los que se enuncia pues que la gente que habita en los barrios populares es peligrosa, fea, tiene falta de civilidad, y se reconocen estos escenarios como urgidos de intervención estatal para el control
dejando de lado su historia y sus memorias. Si bien es cierto, la hegemonía del mercado ha dinamitado los lazos de solidaridad y está haciendo trizas el tejido social y comunitario que caracterizó la construcción del suroriente bogotano y de los sectores urbanos populares en la ciudad, también lo es el que nuevos sujetos habitan lo urbano y que ellos tienen unos posicionamientos, otros con las búsquedas otras. Desde estos posicionamientos, otros, los integrantes de colectivos como el de Mujeres de mi Barrio plantean debates y posturas políticas de ruptura con el capitalismo, buscan denunciar situaciones de vulneración de sus derechos por el no acceso al mercado, plantean debates en torno al rol y a las actitudes de las mujeres contemporáneas y a las actitudes que tenemos entre mujeres a propósito de toda esta corriente de Scratch que hay en el mundo. Como la idea de boletear a todo el mundo, la promoción de espacios de encuentro y compartir experiencias con otras mujeres rompiendo con el individualismo tranza. Son algunas de esas apuestas. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de cómo los actores del urbano contemporáneamente luchan por la colocación de otras posibilidades de preservar la identidad. Dice Mariana, nosotras le cantamos a la lucha de las mujeres, como nos toca en el diario, vivir, salir a la calle, trabajar, buscar el dinero para sostener a nuestros hijos, de cómo nos angustiamos, de las cosas que callamos, de nuestro rol en la historia y del papel de nuestras madres y abuelas, de los problemas del barrio, de nuestros miedos y angustias. Nosotras contamos nuestra historia y con eso la historia de muchas otras. Ya para cerrar, solamente una cosa que me parece que es clave postular, y es que las luchas de las mujeres que habitan los sectores populares son en la actualidad y han sido en la historia escenarios invisibilizados o dejados de lado. O sea, las mujeres de los sectores populares no existimos por gordas, por feas, por viejas, por pobres, por una cantidad de elementos, porque nosotras somos una fábrica de pobres, decía la vicepresidenta hace pocos días, ya que ellas no son el modelo a seguir, no representan la belleza y el éxito, situación que las pone en desventaja, siendo solo claves a la hora de presentar estadísticas sobre mujeres pobres que necesitan ser insertadas al modelo de consumo imperante o estudios sobre su comportamiento anómalos, los cuales deben ser intervenidos. La afectación como capacidad de transformación termina siendo una apuesta política vital para muchas jóvenes en la contemporaneidad. Como es el caso de Mariana Barrios con su vinculación en colectivo Mujeres de mi Barrio, y ella junto a otras busca generar procesos de transformación en los imaginarios y prácticas de mujeres jóvenes en aras de romper con relaciones de dominación, de control, de reparto de los cuerpos femeninos en función de su clase social. Ahora bien, hay una cosa que es muy importante tomar en cuenta, y es que estas transformaciones terminan siendo transformaciones en lo micro. Aún estamos en mora de continuar generando procesos de transformación feministas que cuestionen las lógicas del neoliberalismo, del reparto de los cuerpos, de la relación que establecemos con los varones, que no puede ser una relación de competencia o de búsqueda de la igualdad, sino que debe ser una relación en donde vamos de la mano, voy a decir una frase chistosa, para tumbar el capitalismo. Y ya, terminé. Bueno, súper interesante, profe. No sé si alguien quiera preguntar algo, pero bueno, yo quiero preguntar algo. ¿Cómo nosotras generamos ese feminismo de tumbar el capitalismo desde lo macro? ¿Cuál serían como lo que nosotros tendríamos que hacer para que esto sucediera? Esa es una pregunta gigantesca, ¿no? Esa es una pregunta para la humanidad, Ana María. Yo lo que creo es que uno tiene que echar mano de varias cosas. Un ejercicio que es fundamental es la revisión de la historia. Y no desde esa postura un poco goda, conservadora, de que conozco la historia para no repetirla. No,
Al contrario, conozco la historia para crear algo nuevo, para hacer algo definitivamente nuevo, ¿sí? Y además de eso, para preguntarme cuál es mi lugar en torno a la historia, o sea, cuál es el lugar que yo como sujeto tengo en torno a la historia, ¿sí? Ese es un elemento que es fundamental. El otro elemento que es clave, pues, es reconocer los procesos de dominación que se dan en el contexto estructural, ¿sí? Y entender además que en el contexto estructural las condiciones de dominación son cada vez más agresivas y en esa medida muchas veces mucho de lo que uno piensa en realidad no es lo que usted está pensando, sino que es producto de un proceso de disciplinamiento. Entonces hay una necesidad urgente, creo que para las mujeres, pues también como para que nos salgamos de ese lugar del feminismo blanco, y es el de reconocer la estructura y el de rompernos a nosotras mismas, ¿sí? Rompernos a través de las memorias de mis padres, de mis abuelos, de mi comunidad, de mi país, de mi sociedad, para que de esta manera podamos generar procesos de transformación. Ahora, yo sí creo seriamente que esos procesos de transformación no los hacemos solas. Eso lo tenemos que hacer en una suerte de lucha interseccional, en donde deben haber movimientos de varones, de trabajadores, de organizaciones sociales, estudiantiles, de movimientos LGBTIQ, donde lo que se debe hacer es un proceso de interseccionalidad de las luchas para que pues podamos generar transformaciones que sean en realidad contundentes, ¿no? Estamos llamados a eso, pero inicialmente pues al menos pregúntese si en esta historia es en la que usted quiere vivir y ya por ahí arranca haciendo algo. Listo, gracias. Sí, es cierto, dejar de un lado el feminismo blanco que nos habían impuesto. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Profe, te quería comentar algo. ¿Tú tienes esto escrito? ¿Hay alguna manera de que nosotros tengamos la referencia de esto que nos comentas? Si hay un libro, una investigación. Y Anderson tiene una pregunta. Anderson, te damos la palabra. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hola, profe Lía, ¿cómo vas? Bueno, la pregunta es, la profe Lía menciona cómo hay una serie de impactos y consecuencias propias de esa instalación mundial de capitalismo por medio de discursos como el desarrollo, por ejemplo, que termina fortaleciendo pues las dinámicas de globalización, en donde se deja de lado de cierta forma lo autóctono y lo vernáculo de lugares como América Latina, y se comienzan a incorporar significados y prácticas que vienen desde las potencias mundiales. Eso está por un lado. Entonces, cuando se comparte la historia que Lía narra en torno al tema del hip hop, y cómo el hip hop constituye una de las expresiones más significativas de las resistencias juveniles de nuestros barrios populares, yo me pregunto hasta qué punto también se han tomado expresiones de resistencia que no nos pertenecen, como el mismo tema del hip hop, renunciando a una serie de prácticas culturales muy propias y muy autóctonas de nuestros espacios. Entonces, pues quisiera saber ella cómo ve esa relación. Y lo segundo es si tuviera bibliografía sobre el tema de barrios populares, que nos pudiera compartir textos. Bueno, a ver, lo que pasa es que esta entrada del hip hop a Colombia está vinculada a una cosa que es innegable. O sea, uno podría tener como una lectura muy puritana en términos de la conservación de nuestro patrimonio cultural y demás. Pero creo que, por ejemplo, a partir del mismo ejercicio de la colonia, pues eso es algo que se vuelve un poco invisible. Entonces, esta entrada
del hip hop a Colombia está mediada por una cosa, y es el que estas nuevas generaciones van a estar formadas por la televisión, ¿sí? Y está en esa medida, pues va a darse una inserción de unos fenómenos culturales que los jóvenes van a adquirir, y va a permear una nueva subjetividad. Yo me paro inicialmente desde un lugar, y es el de la comprensión del fenómeno de la realidad, y no el del juzgamiento del fenómeno de la realidad social, ¿sí? Sino más bien como el de la comprensión, el de entender qué fue lo que sucedió, que es tal vez el lugar de enunciación también del método, ¿no? Del método de la narrativa autobiográfica. Entonces, en ese contexto de ideas, pues una cosa que me parece que es clave entender es que el hip hop es una expresión cultural de los sectores populares. Si ustedes recuerdan, hay unos documentales bien interesantes a veces en internet sobre el lugar que ocupaban los raperos en el Bronx y en Brooklyn, y sobre el movimiento del graffiti en Nueva York, que fue durante muchísimos años perseguido. O sea, creo que hasta hace una década dejaron de perseguirse los grafiteros, y eran sujetos más bien excluidos y marginales. Entonces, pues estos sujetos marginales van a ser los sujetos marginales de muchos lugares en el planeta. Si bien es cierto, yo considero, por ejemplo, que la globalización como discurso es en realidad la globalización de la pobreza, ¿sí? Esa globalización también ha posibilitado algunas cosas que puede llegar a ser interesantes, y es el encuentro de sectores populares de distintos países, y puede ser en esa medida una alternativa. Entonces, pues en ese marco de ideas, lo que yo logro ubicar es esta es la historia, esto fue lo que pasó, ¿sí? Esto es producto de unas relaciones. Lo que vale la pena es entender eso que sucede en la historia, comprenderlo para que podamos pensarnos unas formas distintas o alternativas, ¿sí? Más allá de entrar a hacer como un juzgamiento. O sea, la época en la que hacía juzgamiento, pues ya me pasó. Ahora solamente me queda con el reggaetón porque lo odio, pero perdón, pero sí es una cosa un poco, o sea, es más bien desde la postura historiográfica para hacer análisis del fenómeno de la realidad social. Entonces, es una cosa que es importante. Y claro, o sea, ustedes me dicen, y yo a través de Ana María les puedo compartir bibliografía sobre la historia de la constitución de sectores populares en la ciudad de Bogotá. En este momento nos encontramos con un profe con un profe del programa, intentando hacer una investigación sobre la historia de Bogotá, que esperamos arroje un libro. Y esto que yo les estaba presentando en este momento es el esbozo de un ensayo, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver si va a haber publicación. Yo podría compartirles el texto, ¿vale? No sé si con eso respondo lo que Anderson me pregunta, y si no, pues entonces me dice si puedo ampliar, ¿vale? Estuvo muy bien, muchas gracias. Ok. Yo te pasaría el correo, profe, para compartir la bibliografía. Juan Camilo tenía una pregunta, no sé si está aquí. Creo que salió. No sé, ¿alguien más quiere preguntar algo más? O si no, serían unas conclusiones, profe. Juan, llegó. Hola. Hola. Yo quería hacer una pregunta. Sí, dale, Juan.
Ah, Yo quería hacer pues una pregunta, pues así simple. Pues yo he escuchado lo de, pues me gustó lo de la historia de Bogotá, pero yo quería hacerte una pregunta. Había muchos indígenas que siempre que peleaban, que peleaban. Pues o sea, en el periodo precolonia hay una cosa que es particular y es que los muiscas tienen una estructura que es matriarcal, ¿sí? Dentro de esa estructura matriarcal hay una figura que es bien importante y es la de la cacica la gaitana. La cacica la gaitana fue una mujer que se opuso a la invasión que durante muchos años estuvo en guerra, que luego va a desaparecer, de ella pues no hay como mayor rastreo ya luego, pero pues ella sí mantuvo pues como su lugar. Ahora, los muiscas tenían una cosa que era bien particular y es que eran una sociedad más bien pacifista. Entonces, eso va a estar articulado directamente al dominio que se va a dar sobre ellos y muchas eran mujeres, ¿no? Ahora, recuerden que en 100 años de colonia, la población indígena pasó a ser el 3%. O sea, finalizando siglo XVII, era el 3% de la población indígena, o sea, habían muerto la mayor parte de la población, producto de su vinculación a la mitad de la encomienda, lo cual señalé al inicio, y también producto de las enfermedades importadas. A propósito de las pandemias, ¿no? Tal vez la pandemia de la peste negra y de la viruela fueron muchísimo más graves de lo que está sucediendo en la contemporaneidad, pero nosotros estamos todos asustaditos, incluyéndome. Bueno, ¿está bien, Juan Camilo? No, casi me caí. ¡Ah! Bueno, gracias, profe. No sé si alguien más quiera preguntar algo, si no daríamos como unas conclusiones y tus palabras de despedida. Gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, agradecerle a la profesora Lía que nos estaba acompañando en este espacio bien interesante desde las mujeres populares, que es un tema importante de tratar en estos momentos de las luchas colectivas que ellas están haciendo actualmente y la constitución pues que tiene que ver con el trabajo doméstico. No sé si quieras decir algo más, profe. No, Anita, pues agradecerles a ustedes. Creo que este es un espacio liderado por mujeres que son parte de esos procesos populares, de organizaciones populares. Pues les agradezco que me inviten a mí también. Yo soy profundamente orgullosa de mi origen como mujer popular. Siempre militaré en estas apuestas, son mis apuestas en realidad. Y pues bueno, chévere que esté este espacio, que lo sostengan, que logren vincular pues a muchas más mujeres, ¿no? Pues para debatir, para encontrarse desde el afecto, desde la afectividad, para construir unas relaciones otras. Y celebro mucho que hayan varios compañeros hombres acá. También me parece una cosa maravillosa. Pues muchísimas gracias por permitirme estar en este escenario. Ana María, gracias.
Muchas gracias a ti, profe, a las personas que estuvieron acompañándonos. Y sí, la idea es que estos espacios se sigan generando en torno a diferentes temas. Entonces, el próximo viernes también habrá un conversatorio y todos los viernes, así que los y las esperamos. Muchísimas gracias. Profe, agradecerte por acompañarnos este viernes. Fue muy agradable escucharte y esperamos próximamente que nos acompañes.